Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Raptor y esta noche te contaré una historia más de terror que seguramente te traerá aquellas pesadillas que creíste que habías olvidado. Acomódate bien porque hoy hablaremos sobre espejos. Hola, quiero compartirte esta historia que estoy viviendo en la actualidad, antes de que algo salga mal y pierda el control de la situación. Hace poco, mis padres y yo nos mudamos a una casa antigua, en el centro de la ciudad. Es enorme y hermosa, pero tiene un ático que, desde el primer día, me provocó un poco de miedo sin ningún motivo aparente. Aunque no es mi verdadero nombre, me puedes llamar Clara, así me llaman todos. Y a pesar de que soy una adolescente bastante curiosa y prácticamente exploré cada rincón de nuestra nueva casa, le tuve mucho respeto al ático. Hasta aquel día en que mi curiosidad se puso insoportable y desbordó a mi cordura. Nuestra nueva casa es como sacada de un cuento de hadas, pero con ese toque de misterio que te mencioné. Se encuentra en el centro de la ciudad, rodeada de bullicio y actividad constante, pero su interior es silencioso y lleno de paz. Sus paredes de piedra antigua parecen contar historias viejas que te remontan al pasado. Las ventanas son grandes y luminosas, permitiendo que la luz del día entre y bañe cada rincón con su dorado resplandor. Los suelos de madera crujen bajo mis pies mientras camino por los pasillos, como si la casa estuviera viva y respirando. Quizás lo que quiere es susurrar secretos oscuros a quien esté dispuesto a escuchar. Pero para mí, eso solo lo hacía más intrigante, y aquello me fascinaba. Una tarde decidí por fin subir y entrar al ático. Mi madre había subido unos días atrás y me había dicho que allí había más polvo que tereques. Mi padre dijo que le parecía una habitación melancólica. Los dos solo llegaron hasta la puerta y luego de decepcionarse por la cantidad de trabajo que se necesitaría aquel lugar, habían optado por ponerlo en último lugar de su lista de pendientes. Llegué a la entrada, giré el pomo de la cerradura y abrí con cuidado la puerta. Al cruzar el umbral, sentí una atmósfera completamente diferente. Era como si hubiese cruzado hacia otro mundo. La luz del sol apenas se filtraba a través de las pequeñas claraboyas en el techo, creando sombras alargadas que le daban un aspecto aún más misterioso al lugar. Encendí la luz desde el interruptor ubicado a mi izquierda y noté que las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas. Frente a mí estaban unos muebles viejos y desgastados que parecían haber sido el centro de cientos de conversaciones e historias olvidadas. Y aunque su aspecto me generó un poco de melancolía, como había comentado mi padre, también sentí una extraña inquietud, como si estuviera a punto de descubrir algo importante. Primero recorrí con la mirada todo el espacio y luego empecé a caminar. Mientras investigaba, encontré en una esquina un espejo de cuerpo entero, muy elegante. Su madera negra estaba cubierta de una gruesa capa de polvo y me acerqué y me vi reflejada en él. Pero algo no estaba bien. En la superficie del espejo se reflejaba además de mí una figura oscura que permanecía a mis espaldas. Era como una sombra difusa, la cual yo no reflejaba y que definitivamente no estaba allí en la habitación. Con una frialdad que yo no conocía en mí, me acerqué al espejo como disimulando que no había notado al espectro y arreglé mi cabello con mucho esmero sin desviar la mirada de mi propio reflejo. El miedo estaba a punto de vencer el temple que había sostenido hasta ese momento. La sombra seguía detrás de mí. Yo solo me hice la desentendida. Me aparté del espejo sin demostrar el terror interno que devoraba mi tranquilidad y recorrí la distancia hasta la puerta acariciando los muebles viejos y mirando a cada lado como si disfrutara del paisaje. Salí y cerré la puerta. Quise correr a donde estaban mis padres, pero entendí que una puerta no iba a ser obstáculo y detener a ese ente sobrenatural que seguramente en ese momento ya podía estar a mi lado. Volví a tomar el control de mis nervios y bajé serena, resignándome a no poder contarle a mis padres lo que había visto, porque no sabía si, al enterarse la sombra de que yo lo había descubierto su existencia, reaccionaría intentando hacernos daño. Debía ser valiente y pensar mucho, para hacer algo que tenga una lógica capaz de proteger a mi familia de esa manifestación del mal. Eso es,
Tal vez no es maligna, sino ya me hubiera hecho algo malo, pensé. Necesitaba más datos para poder clasificar si la situación era riesgosa, así que decidí investigar en internet la historia de la casa y si podía hallar alguna pista sobre la espantosa aparición. Pero recapacité y me detuve. No sabía si la sombra estaba en ese momento junto a mí. Si hacía mi jugada, me iba a descubrir. Mierda, solo mis pensamientos estaban seguros, me dije. Al menos la sombra no estaba enterada que yo ya sabía de su existencia, así que eso me daba una ventaja. Tomé un libro de la estantería que mi padre había habilitado al final de la escalera y me senté en uno de los sillones a disimular que leía. Lo que hacía en realidad era pensar la manera de cómo investigar al fantasma de mi casa sin que se diera cuenta. ¿Y si lo hago en la universidad? ¿Me seguiría el espectro hasta la universidad? ¿Cómo lo averiguo? Empecé a barajar demasiadas incógnitas para mi cerebro. Mi padre llegó a las 5:30 de la tarde. Venía caminando porque su oficina quedaba muy cerca de la nueva casa. Ese fue el principal motivo de nuestra mudanza. Hola, princesa, ¿cómo estás? Creo que no te ha sentado la mudanza. No sé si te has dado cuenta, pero tienes un libro en tus manos, bromeó papá al verme hecha la intelectual. En ese momento me llegó la iluminación. Papi, hay un espejo precioso y enorme en el ático. Porfa, ayúdame a bajarlo. Creo que iría bien en mi habitación, le dije poniendo la cara de engreída. Está bien, deja que me cambie de ropa y te ayudo con eso. No es que me hubiera vuelto loca para tener el espejo en mi cuarto. Ya buscaría un pretexto para devolverlo a su lugar de origen. Solo quería saber si la aparición podía andar por toda la casa. Subimos con papá en busca del espejo. A propósito, me puse frente al cristal y confirmé la presencia de la sombra. Hice como que no la había visto y seguí conversando como si nada con mi padre. «Es que es genial, me puedo ver completa», exclamé sonriendo. «Esa es mi hija, ahora sí te reconozco». Mi padre se había ubicado tras el espejo y lo tomó con las 2 manos para llevarlo hacia la puerta. Al final de la escalera ya no pude con la curiosidad y le pedí a mi padre que me dejara ver qué tan alto era el espejo, con el pretexto de que la luz de abajo era más intensa y lo apreciaría mejor. Me paré enfrente a él y sentí un alivio único. La sombra no estaba. Me quedé viendo al espejo y en realidad era hermoso. Aparté un poco de polvo de la moldura de madera negra, estaba como nueva y tenía grabados en bajo relieve unos símbolos muy discretos. Era una joya. ¿Sabes? Está muy bonito. Déjame tomarles fotos para saber qué son estos símbolos. Llevémoslos de nuevo arriba porque no quiero que se vaya a maltratar aquí abajo, hasta no estar segura de que no es un tesoro valioso o algo así, le dije mientras le tomaba fotos con mi celular. Ahora sí me convencí de que volviste. Estás más loca que una cabra. Otra vez el espejo al ático. ¡Qué barbaridad!, dijo mi padre en tono sarcástico. Yo lo acompañé, le dije que lo hacía para asegurarme de que no lo iba a estropear, pero lo que quería era confirmar que el espectro aparecía otra vez en el reflejo. Cuando mi padre lo colocó en el piso del ático otra vez, yo me paré ante él y detrás de mi reflejo, como lo sospechaba, estaba la sombra. Mientras bajábamos, me disculpaba con papá por haberle hecho trabajar por gusto. Ahora sabía que podía moverme con libertad por la casa y también sabía que en el ático teníamos un fantasma de inquilino. ¿Cuál sería su historia? ¿Sería capaz un prisionero de ese espacio de nuestra casa? Tenía más interrogantes que resolver. Las fotos me iban a ayudar a descubrir qué tipo de artefacto era ese hermoso espejo de cuerpo completo que había hecho sudar a papá al bajar y subirlo nuevamente del ático. Me sentí culpable por no poder contarle de lo que se trataba. Él siempre se esmeraba en complacer mis ocurrencias. La sombra era en realidad una prisionera en mi ático. Así lo decía una historia de principios del siglo XX que encontré en un blog de mitos de la ciudad, sobre una pareja de recién casados que fueron los primeros propietarios de nuestra casa. Sobre ellos también había una leyenda urbana que se contaba que querían vivir para siempre y consiguieron tallar las runas correctas en el marco de un espejo de ébano para usarlo como portal a la fuente de la eterna juventud. El plan era ir, beber de la fuente y regresar, pero algo salió mal y la esposa quedó atrapada en el espejo mientras que el esposo nunca pudo entrar. Ella, desde el otro lado, vio morir de viejo a su amor eterno y permanece cautiva en el espejo hasta el día de hoy, como un castigo por querer poseer un poder reservado para los dioses. La solución: romper el espejo, y la única manera de hacerlo era con un candelabro de bronce
cuya base debía tener un arreglo de plumas de avestruz. Estaba segura de también haber visto ese instrumento en el ático. En la tarde, cuando llegué de la universidad, subí al ático a cerciorarme de que el candelabro que había visto era el mismo que vi en la foto del artículo en internet. Y efectivamente, estaba allí. Pasé por el espejo para, haciendo como si me arreglaba la ropa, confirmar que el espectro estaba aún en el ático. Y sí, aún aparecía su reflejo a mis espaldas. «Sé que me ves», escuché una voz. El corazón se me detuvo. Estoy seguro, pero decidí aplicar la misma estrategia de la primera vez que la vi y me hice la que no había escuchado nada. Otra vez tuve que luchar con mis nervios, pero ya los había vencido antes y me estaba haciendo experta. Y también sé que eres muy valiente, porque a pesar de que me escuchas, no huyes, decía el espectro. Yo seguía de lo más tranquila. Se me pasó por la cabeza la idea de que si dejaba de ver el reflejo, dejaría de escuchar la voz, y así empecé a examinar las runas del marco de madera y aparté mi mirada del reflejo. Dejaría pasar unos segundos y luego iría hacia la puerta para salir de allí. Son esas runas las que provocaron esto. Solo pasé 2 semanas junto a él y luego el espejo nos separó. Era el momento de hacerme la desentendida y salir de allí, pero sí, la historia estaba bastante interesante y como aún no había recibido un hachazo en mis espaldas o algo así, pensé que no corría peligro y seguí viendo las runas del marco una por una, esperando que la sombra contara más detalles de cómo había llegado a su prisión. A veces me arrepiento de no haber salido del ático. Antes de casarnos, él había contratado un mago, uno que resultó ser un farsante, para que nos fabricara el espejo. Cuando se lo entregaron, él mismo grabó las runas para que no hubiera equivocación, pero el mago había usado la madera incorrecta, quizás para ahorrar y ganarse unos dólares más. Solo tienes que destruirlo con el candelabro que vistes hace un momento. Yo no puedo hacer nada contra ti. Vivo atrapada en el espejo de esta habitación. Por más que se lo rogué a mi esposo, él no quiso hacerlo porque sabía que al destruir el espejo me destruiría a mí. Vi cómo envejeció y murió. Caminé hasta el candelabro, lo tomé en mis manos, lo revisé para ver si encajaba con la descripción que tenía de él. Lo dejé en su sitio y luego me dirigí al espejo. ¿Y si buscamos una manera de arreglar todo esto? Sí, lo dije. Me salió del alma y desde hace un año vivo con una prisionera en el ático, tratando de encontrar una solución a su encierro. Ya te lo conté. Y si tienes una idea de cómo ayudarme, te agradecería que me respondas en los comentarios de este vídeo.